Entonces nos quedamos en este punto. Lo que se acaba de hacer es sustituir x vector unitario en esta posición. Entonces checo que todo haya sido anotado correctamente, porque muchas veces uno más se equivoca en lo más sencillo. Ahora, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Más seno de teta por el coseno de phi variable, aquí lo pongo, seno de teta por el coseno de phi variable por y vector unitario. Y y vector unitario es igual a seno de teta por seno de phi variable, seno de teta por seno de phi variable por r vector unitario, más el coseno de teta por el seno de phi variable, más el coseno de teta por el seno de phi variable, por el seno de phi variable, por teta vector unitario, coseno teta por seno de phi variable, teta vector unitario, más el coseno de phi variable, por phi variable vector unitario. Ahí está. Y ya tendríamos... vamos a hacer algunas simplificaciones. Entonces estamos en este proceso. Estamos en el de aquí. Entonces tendría la derivada parcial con respecto a phi variable de r vector unitario es igual a, tenemos seno por seno. ¿Y eso qué nos da? El seno cuadrado. Entonces tendría menos el seno cuadrado de teta, menos seno por seno, seno cuadrado, menos el seno cuadrado de teta por el seno de phi variable, por el coseno, por el seno de phi variable, por el coseno de phi variable por r vector unitario. Por el seno de phi variable, por el coseno de phi variable por r vector unitario. Ahora vamos a multiplicar pero miren, vamos a multiplicar seno de teta por el seno de phi variable, por el coseno de teta, por el coseno de phi variable. Muy bien. Y voy a ver si puedo hacer una simplificación desde este punto. A ver, ¿puedo? Entonces, seno, porque, y la otra tenemos seno, sí, tenemos eso, sí. A ver, seno y coseno de teta lo tenemos. La otra, seno de teta, coseno de teta, lo tenemos. Muy bien. Miren, yo tengo aquí el seno de teta y el seno de phi variable, que lo voy a multiplicar por el coseno de teta y por el coseno de phi variable. Aquí, en mi segunda parte de mi expresión, en el segundo renglón, yo tendría, aquí es un menos, pero aquí tengo un más. Vuelvo a tener seno de teta, vuelvo a tener coseno de phi variable, que multiplica a esto, que tiene el coseno de teta, y esta también tiene el coseno de phi variable, y el coseno de teta. Es decir, cuando yo multiplico este término por este término, y cuando yo multiplico este término por este término, obtengo exactamente el mismo, obtengo casi exactamente el mismo término, porque son iguales, a excepción de que el signo. Entonces se va a simplificar, y aquí yo ya puedo evitarme hacer un proceso porque se van a eliminar. Entonces el seno de teta por el seno de phi variable por el coseno de teta por el coseno de phi variable da lo mismo que el producto del seno de teta por el coseno de phi variable por el coseno de teta por el seno de phi variable. Entonces, y se eliminan porque uno es más y el otro es menos. Entonces, eso ya, esta multiplicación de este por este y este por este ya no la voy a apuntar. Me salto directamente a la otra. Del seno de teta, menos el seno de teta por el seno de phi variable por menos el seno de phi variable. Entonces tenemos menos por menos, más el seno de teta por el más el seno de teta por el seno cuadrado de phi variable, porque es seno de phi variable por el seno de phi variable. Más el seno de teta por el seno cuadrado de phi variable por phi variable vector unitario. Ya está. Ahora yo voy a multiplicar, ahora ya no tengo espacio aquí, lo continúo aquí abajo. Voy a multiplicar este por este, que sería seno de teta, aquí sería, aquí tenemos más por más, pues más.
tendría yo el seno cuadrado, el seno por seno cuadrado de teta. Y aquí se va a hacer otra simplificación, miren, porque tendríamos seno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta, digo, seno de teta por seno de teta, seno cuadrado de teta. Y luego, posteriormente yo tendría coseno de phi variable por el seno de phi variable, que me da el coseno de phi variable por el seno de phi variable por r vector unitario. Y además se pudieron hacer las simplificaciones de este con este, porque ambos son por teta vector unitario. Este con este por teta vector unitario. Y aquí también se va a poder hacer una simplificación, porque miren, el seno de teta por el seno de teta es seno cuadrado de teta. El coseno de phi variable por el seno de phi variable vuelve a ser esto. Y volvemos a tener esto, pero de signos opuestos. Y estos también, y de ambos están multiplicando por r vector unitario. Entonces aquí también se puede hacer otra simplificación, este con este. Y nos quedaría solo esta parte de aquí, esta. Seno de teta, sí, bueno, esta parte de aquí más el producto de este con este. Entonces sería más por más, más por más, más. Y tendría en este caso más el seno de teta por el coseno de phi variable por el coseno de phi variable, que me da coseno cuadrado de phi variable por phi variable vector unitario. Entonces todo se reduce a lo siguiente: la derivada parcial de r vector unitario con respecto a phi variable es igual al seno de teta por el seno cuadrado de phi variable por phi variable vector unitario más el seno de teta por el coseno cuadrado de phi variable por phi variable vector unitario. Y de hecho podemos factorizar el seno de teta, porque el seno de teta está multiplicando aquí y aquí. Entonces lo puedo simplificar aún más. La derivada parcial con respecto a phi variable de r vector unitario es igual aquí al seno de teta, que está multiplicando al seno cuadrado de phi variable más el coseno cuadrado de phi variable, y todo esto por phi variable vector unitario. Y yo sé que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. Entonces todo esto se puede reducir aún más. La derivada parcial con respecto a phi variable de r vector unitario es igual al seno de teta por 1 por phi variable. Ahí está. Y ahí está. Ya tengo esta de acá. Sí, ya tengo. Ya. Entonces ya hemos obtenido esta relación, y anteriormente ya hemos obtenido esta relación de aquí. La voy a anotar otra vez. La derivada parcial con respecto a teta de r vector unitario es igual a teta vector unitario. Ahí está. Ahí está, me falta algo. Ya sería todo. Sí, ya sería todo. Entonces los matemáticos de la mecánica cuántica han definido que la diferencial de r vector unitario es igual a ¿quién? La diferencial de r vector unitario es igual a la diferencial de r por r vector unitario más la diferencial de r vector unitario por r más la diferencial de r vector unitario por r. Ahí está. Y checo que hasta este punto no hay error alguno. Tenemos esto de acá. Se aplica. Ya está. A ver, dejen checo hasta este punto que no haya omitido algún paso, porque como es un proceso tan largo, siempre es importante fijarse en los detalles de pasar, de aquí. Lo checo rápidamente. Entonces todo está bien hasta este punto. Ahora, cuando nosotros pasamos de cuando nosotros definimos esta igualdad, para llevarla a cabo se fundamenta en la regla de la cadena, porque una función estará dependiendo de ciertas variables, bueno, porque se aplican derivadas con respecto a una o más variables, y tenemos funciones que llevan a cabo el producto. Tenemos funciones que dependen ya sea de una o de otra variable. Por eso ustedes podrán darse cuenta que aquí tenemos
diferencial de R por R vector unitario. Y en la otra tenemos al revés, diferencial de R vector unitario por R. Se fundamenta en este principio, esta definición, a grandes rasgos. Ahora nosotros podemos expresar este término de la siguiente forma, este de acá. Tendremos que la diferencial de R vector unitario sería igual a ¿quién? Sería igual al seno de teta por la diferencial de phi variable. Estoy pasando esta diferencial al otro lado de la igualdad. Por eso he pasado a escribir seno de teta por phi variable vector unitario a escribir el seno, para escribir la diferencial de R solamente, que es igual al seno de teta por la diferencial de phi variable por phi variable vector unitario. Ahora, puedo hacer lo mismo con esta expresión. La derivada parcial con respecto a teta de R vector unitario sería igual aquí, bueno, se puede expresar como la diferencial de R vector unitario, así nada más, porque yo he pasado la diferencial de teta al otro lado. La diferencial de R, por lo tanto, sería igual a la diferencial de teta por teta vector unitario. Ahí está. Ya, entonces ya escribí esto de esa manera. Por diferencial teta, y puedo sustituir esto que acabo de obtener aquí, puedo sustituir lo que acabo de obtener aquí, la diferencial de R en esta posición y la otra diferencial de R en esta posición, teniendo lo siguiente. La diferencial de R, y ya lo voy a escribir en la otra parte de mi hoja para que se vea mucho mejor y el proceso quede encadenado a la otra hoja y así se desarrolle de mejor forma. Entonces la diferencial de R vector unitario sería igual a la diferencial de R por R vector unitario más R por la diferencial de teta por teta vector unitario, R por la diferencial de teta por teta vector unitario más R por la diferencial de teta por teta vector unitario más R por la diferencial de R vector unitario, que a su vez es igual al seno de teta, por la diferencial de phi variable, seno de teta por la diferencial de phi variable, por phi variable vector unitario. Ya sustituí la diferencial de R vector unitario aquí en términos de teta y sustituí la diferencial de R vector unitario en términos de la diferencial de phi variable aquí. Ya tengo esta expresión. Entonces los matemáticos de la mecánica cuántica nos han definido que la diferencial de tau sería igual al producto de cada otro punto importante a destacar. Gracias a que hice las sustituciones que les acabo de mencionar, ya he podido expresar la diferencial de R vector unitario, es decir, la diferencial de R en el espacio tridimensional en términos de los vectores unitarios de las coordenadas esféricas, como ustedes se podrán dar cuenta, R vector unitario, teta vector unitario y phi variable vector unitario. Lo único que me falta hacer es multiplicar cada uno de los términos que están a su vez multiplicando a los vectores unitarios en términos de las coordenadas esféricas para poder obtener la diferencial de tau. Entonces tendría R por R cuadrada por la diferencial de R, por el seno de teta, por el seno de teta, por la diferencial de teta, por la diferencial de phi variable. Y esta va a ser la diferencial que me va a ayudar en las siguientes integrales, que no se preocupen, no van a ser muy largas ni van a ser muy laboriosas, porque ya tenemos los conceptos necesarios para simplificar el proceso. Solamente quería demostrarles cuáles. En otras operaciones y en otros procesos, cuando ya viene electrodinámica cuántica, sí se tiene que llevar a cabo de manera rigurosa y eso resulta bastante laborioso. Pero nosotros no vamos a desarrollar eso, al menos no en esta. No lo vamos a desarrollar. R cuadrada, diferencial de R, teta por seno de teta de phi variable, sí, todo está bien. Ya está.
¿Y con qué fin yo obtuve esta diferencial? Yo obtuve esta diferencial con el hecho de que voy a definir lo que viene a continuación. Por ejemplo, yo tengo el valor de expectación de z. Bueno, yo tengo el valor de expectación del valor de expectación de la proyección en z del impulso angular orbital, que sería igual a la integral, que va de la integral, lo voy organizando, primero punto, la integral que va de 0 a 2pi por la integral que va de 0 a pi por la integral que va de 0 a r, lo que existe, de 0 a r, ¿está bien? Sí, porque lo estoy haciendo, 0 a r, de la función de onda complejo conjugada, por la proyección en z del operador del impulso angular orbital, por la función de onda. Ahora sí, por toda esta diferencial, por r al cuadrado, por la diferencial de r, por el seno de teta, por la diferencial de teta, por la diferencial de phi variable. Entonces yo quiero obtener, y si se dan cuenta, he aplicado el concepto para obtener los valores de expectación, porque tenemos el valor de expectación del operador de la proyección en z del operador del impulso angular orbital. ¿Cómo yo lo obtengo? Pues como lo hemos hecho siempre, integrando desde 0 a infinito, solamente que en este caso, como tenemos el espacio, de hecho, de 0 a infinito, de hecho tengo que poner aquí infinito. Como nosotros tenemos el espacio tridimensional, ahora tengo que considerar las variables en términos de las coordenadas, esféricas, phi variable, cuya variación va a ser de 0 a 2pi, de teta, cuya variación va a ser de 0 a pi, y muchos se preguntarán por qué la variación de teta no es el igual que la de phi variable, de 0 a 2pi. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos las coordenadas esféricas para definir cada uno de los espacios, cada uno de los puntos del espacio tridimensional, utilizamos teta de 0 a pi. Nunca utilizamos teta rebasando el pi. ¿Por qué? Porque a diferencia de phi variable, aquí está el plano tridimensional, a diferencia de phi variable, que puede dar la vuelta a todo el, que debe dar toda la vuelta, que puede dar toda la vuelta en el plano XY para definir todos aquellos vectores que existen en dicho plano, teta lo único que está haciendo es definiendo la separación de r vector unitario con respecto al eje z. Y justo cuando llegamos a pi, volvemos a estar en el eje z, y phi es quien daría las variaciones para cerrar el círculo. Teta solamente está dando la separación entre el vector r y el eje z, que vuelve a estar en z, solamente que z negativo una vez que llegamos a pi. Por eso no es necesario que avance hasta 2pi. Ahí está, esa es la explicación. De 0 a pi, y el radio que puede ir de 0 a infinito. Estamos aplicando el mismo concepto que siempre usamos para el valor de expectación, solamente que, como les digo, en términos de las coordenadas esféricas, que son 3. ¿Y de quién? Para obtener los valores de expectación siempre multiplicamos la función de onda complejo conjugada por el operador. En este caso, como quiero obtener el valor de z, sería el operador de z, o que es lo mismo, la proyección en z del operador del impulso angular orbital, porque está obteniendo la proyección en z del impulso angular orbital, que aplica la función de onda. Y por toda esta diferencia que ustedes pueden ver aquí. Pero recuerden, cuando nosotros obtenemos los valores de expectación, podemos excluir la parte que depende del tiempo. Y de hecho, todas estas integrales que ahorita no vamos a llevar a cabo, que ahorita no vamos a integrarlas de una forma rigurosa, porque tenemos los siguientes conceptos que nos van a ayudar a simplificar. Entonces simplemente podemos simplificar todas estas integrales de la siguiente forma, y además podemos excluir, como les estoy comentando, la dependencia en el tiempo de la función de onda, escribiendo lo siguiente: la proyección en z del impulso, el valor de expectación de la proyección en z del impulso angular orbital será igual a la integral de la función del complejo conjugado de la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda, que es psi minúscula, complejo conjugado, por el operador en la proyección en z del operador del impulso angular orbital, por la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia, de la función tridimensional de onda de materia, por la diferencial de tau, tal como lo tengo escrito aquí, por la diferencial de tau. Y así lo dejaríamos de una forma mucho más sencilla. Ya está.
Entonces, y lo mismo podemos hacer para aquí, para el valor de expectación del cuadrado del impulso angular orbital, que sería igual aquí, de nuevo, la integral que va de 0 a 2 pi con respecto a phi variable, de la integral que va de 0 a pi con respecto a teta, de la integral que va de 0 a infinito para r. En este caso, bueno, sí, igual va a ser el complejo conjugado de la función de onda, pero aquí aplicamos el operador del impulso al cuadrado, que los matemáticos de la mecánica cuántica ya nos lo han dado y lo escribí hace un momento. ¿Dónde está? Acá, este de aquí. Entonces, ¿qué aplica a la función de onda? A la función de onda de materia, sin mayúscula, por r cuadrado, por la diferencial de r, por el seno de teta, por la diferencial de teta, por la diferencial de phi variable. Y lo puedo simplificar de la misma forma. El valor de expectación del cuadrado del impulso angular orbital es igual a la integral del complejo conjugado de la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia, que es phi minúscula, por conjugado, del operador al cuadrado del impulso angular orbital por phi minúscula, por diferencial de ahí está. Y parecerá esto muy pesado, tanto resolver esta como resolver esta, pero realmente no lo es tanto. Van a ver por qué. Entonces yo voy a obtener la proyección en z, del operador del impulso angular orbital voy a obtener que me da el aplicar la proyección en z del operador del impulso angular orbital. Así vamos a obtener lo siguiente. Entonces yo tendría la proyección en z del operador del impulso angular orbital, el z, que aplico así. Esto va a ser igual a... ¿Y quién es el operador? ¿Quién es la proyección en z del operador del impulso angular orbital? Es lo que acabamos de obtener aquí. Lo que está aquí, mira. Lo que se definió al principio de esta clase. Esta de acá. Menos i por la h barra por la derivada parcial con respecto a phi variable. Lo que tengo. Entonces lo apunto acá. Menos i por la h barra por la derivada parcial con respecto a phi variable. Y yo sé que la dependencia espacial de la función de onda de materia tridimensional depende de tres funciones. Depende de r, que depende de la variable r minúscula. Depende de la función teta mayúscula, que depende de la variable teta. Y depende de la función phi mayúscula, tal como lo establecimos hace 4 clases. Psi sería igual a estas tres eigenfunciones, que dependen de cada una de las coordenadas de las variables, provenientes de las coordenadas esféricas que acabo de mencionar. Y yo tendría además lo siguiente. Entonces yo tendría que L of Z, acá, por phi, es igual a menos i por la h bar. Esta función r mayúscula y la función teta mayúscula no dependen de la función phi variable, por lo que pueden salir de la derivada, quedando e por r por teta mayúscula, y como esta función phi a la cual se aplica la derivada parcial solamente depende de phi variable, entonces puedo escribirla como una derivada ordinaria, de la derivada ordinaria de phi mayúscula. Y nosotros ya sabemos el valor de psi mayúscula, entonces lo voy a reescribir todo acá, ya de la siguiente forma. Por h barra por r teta por la derivada ordinaria con respecto a... Yo sé que phi mayúscula es igual a e, que está elevado a la i de imaginario por el número cuántico m subíndice l por phi variable. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo aplico la derivada con respecto a phi variable a e elevado a la i por el número cuántico m subíndice l por phi variable? Yo obtendría lo siguiente. Entonces tendría derivada del número natural e, se conserva el número natural e, y se va a multiplicar por la derivada con respecto a phi variable del exponente, que en este caso es i de imaginario, por el número cuántico m por el número cuántico m subíndice l. Entonces esta i estaría multiplicando a esta i, lo que me daría menos i al cuadrado.
Y nosotros sabemos que imaginario al cuadrado es ¿quién? Menos 1. Entonces yo tendría menos 1 por menos 1 me da más 1. Sería más 1 por el número cuántico m, su índice L, por la, por la h barra, por la función r mayúscula, por la función teta mayúscula, y nuevamente por esta e que se conserva en la derivada, que nosotros sabemos que esta e elevado a la i por el número cuántico m, su índice L por phi variable, vuelve a ser de nuevo phi mayúscula. Entonces yo sé que al aplicar el operador de z, la proyección en z del operador del impulso angular orbital, a psi, me daría el número cuántico m subíndice L, por h barra, por de nuevo la función de onda, porque la función r por la función teta mayúscula por la función phi mayúscula es ¿quién? La función, bueno, es ¿quién? La dependencia espacial. Es la dependencia espacial de la función de materia, es decir, nuevamente psi mayúscula. Esta misma psi mayúscula. Ahí está, ya quedó. Así de fácil fue, no estaba muy difícil. Ahora, y dirían, pero lo otro sí es difícil porque tenemos que aplicar el operador del impulso al cuadrado a la eigenfunción que especifica la dependencia tridimensional de la función de onda. Sí es muy laborioso, pero aquí tenemos algún detalle muy importante a considerar, que nosotros ya lo hicimos. Y dirán, pues ¿cuándo hicimos eso? Van a ver que ya lo hicimos y no tenemos que hacer todo el proceso otra vez. Entonces tengo que el operador del impulso al cuadrado, el operador del impulso angular orbital al cuadrado es igual a menos la h barra al cuadrado por 1 entre el seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta por el seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta más 1 entre el seno cuadrado de teta por la derivada parcial con respecto a phi variable. Entonces tendría, checo, que hasta este punto nos falta algún detalle. No falta. Y nosotros lo hicimos hace 3 clases, más o menos 3 clases, lo siguiente. Bueno, obtuvimos lo siguiente. Bien, este acá. ¿Se acuerdan cuando nosotros definimos a las tres funciones phi variable mayúscula, teta y phi variable mayúscula, teta, la función teta mayúscula y la función r? Llegamos a este punto, este de acá, m, este de acá. Esta expresión, que la nombramos en esa ocasión como la expresión a. Y de hecho la voy a reescribir. Esto ya lo hicimos hace 3 clases. Y llegamos a esta igualdad. Ahorita mismo, que de hecho la que me sirve más es... ¿Cuál me sirve más? Esta de acá. La que me sirve más es para el proceso que voy a realizar a continuación sería la expresión inmediatamente anterior, que es esta de aquí. Entonces la voy a anotar y van a ver cómo todo lo que obtuve en el proceso muy largo de esa clase me va a ayudar justo en este momento para no tenerlo que realizar todo otra vez. Entonces voy a anotar esta expresión, que sería aquí la voy a anotar en lo que estoy haciendo en este punto, que sería menos 1 entre teta mayúscula por el seno de teta por la derivada sí, ya está. Por la derivada, se lo voy a anotar 3. Pero lo dejé como parcial para que coincida. Sí, muy fácil. Por la derivada parcial y por seno de teta por la derivada parcial
igual a número cuántico n por n más 1. Ahí está. Bien, punto. Todo está bien. Ya está. Entonces ya tenemos esta expresión de acá. Ya. Pues igual a esto de acá y puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, podemos me conviene, ¿qué me conviene? Esta con esta, sí. Esta con esta se va. Entonces yo sé del mismo proceso que les acabo de mencionar de esa misma clase que que 1 entre la función phi mayúscula por la segunda derivada ordinaria con respecto a phi variable por la función phi mayúscula es igual en este caso a menos el número cuántico m subíndice l al cuadrado, por lo que yo sé que menos 1 entre phi mayúscula por la derivada ordinaria por la segunda derivada ordinaria con respecto a phi mayúscula sería igual al número cuántico m subíndice l al cuadrado, lo que yo puedo sustituir en esta posición, y además puedo hacer la división de función teta mayúscula entre la función teta mayúscula, teniendo lo siguiente. Entonces tendría menos 1 tendría menos 1 entre la función teta exactamente. Nos quedan 5. Entonces queda tiempo entonces tenemos teta
esto viene hasta este punto. Está bien, esto resulta menos Entonces, como yo les había comentado, escribí la expresión que utilicé la clase pasada, bueno, la tercera clase, hace 3 clases, y yo además tengo aquí el número cuántico m subíndice L, que sé por esa misma clase, de esa sesión, que es igual a menos 1 entre la función phi mayúscula por la segunda derivada con respecto a phi variable de la función phi mayúscula. Lo sustituyo, esto de acá, en esta posición, y me queda más por menos, phi variable entre phi variable por 1 entre el seno cuadrado de teta por 1 entre phi variable por la derivada parcial con respecto a la segunda derivada parcial con respecto a phi variable. Hasta este punto, bueno, hasta este punto yo he utilizado la expresión tal y como la usé en dicha clase, con derivadas parciales. Sin embargo, ustedes se podrán dar cuenta que yo ya las he escrito en esta posición con derivadas ordinarias. Yo que hice en primera instancia escribirla en derivadas parciales para que se viera mejor la relación entre esta expresión y esta última expresión que acabo de volver a anotar, que definimos esta clase. Pero también las puedo expresar en términos de las coordenadas ordinarias porque aplican a funciones que solamente dependen de la variable con la cual están haciendo la dependencia. Esto no afecta a mi relación, siguen siendo las mismas derivadas, si se dan cuenta, las mismas derivadas con respecto a la misma variable, solamente que aquí lo he puesto ya en ordinarias porque aplican a una función, al igual que lo aplica el número cuántico L por L más 1, lo aplica a una función en especial. Y aquí no lo estamos aplicando a alguna función en especial, por lo que no sabemos si podemos dejarlas como derivadas parciales o derivadas ordinarias. Sin embargo, ustedes pueden ver algo muy interesante de todos estos conceptos. Si se dan cuenta, esta expresión es casi la misma que esta. La única diferencia, como les estoy diciendo, es que esta expresión la estamos apartando para aplicarla a alguna función. Sin embargo, esta expresión ya está aplicada a una función en particular. Es por eso que tenemos aquí teta. Aquí tenemos phi variable. Ha sido aplicada a la dependencia espacial de la función de onda de materia en términos de sus coordenadas teta, de la cual depende esta función, y de sus coordenadas phi variables, de la cual dependen estas dos funciones. Es por eso que el número cuántico ha sido multiplicado por una función que depende precisamente de una de estas variables, teta. Es decir, esta es precisamente igual a esta, solamente que esta ya está aplicándose a una función en particular. Esta aún no se ha aplicado a una función. Por lo que podemos definir que todo esto que tenemos aquí es igual al número cuántico L por L más 1, porque esto es igual a esto. Vendría siendo esta expresión, esta expresión, solamente es que aún sin aplicarse a alguna función. Es decir, esta expresión es igual al número cuántico L por L más 1 sin estar multiplicada por alguna función o sin aplicarse a alguna función, que en este caso sería teta. Es decir, esto es igual a L por el número cuántico L más 1. Así. Entonces yo pondría el operador del impulso al cuadrado. Y recuerden, no confundir esta L del número cuántico con la L de la magnitud del impulso angular orbital. Esta la voy a escribir más como L más cuadrada y esta más curvita. Si se dan cuenta, lo he hecho de una forma más curva. Entonces sería igual aquí a menos la H.